en otra parte. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe, buenas noches. ¿Qué más, Diana, Estefanía? Buenas noches, profe. ¿Cómo van? Bien, bien. Saludos por aquí a Lady, a Dayana, Julie, María Eugenia, Liliana. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, profe. Qué bueno, qué bueno. Bien, profe, bien. Gracias. Ok, bien. Entonces, bueno, vi que no a todos les fue así como muy bien en el examen. Entonces,
pues si lo consideran y creen que está, digamos que lo pueden hacer, ¿cómo se dice? Digamos que como para que tengan un rescate, me gustaría citar mañana a unas personas puntuales. Entonces, esas personas serían Esperanza Díaz, eh, permítame, Esperanza, Estefanía González, Flor María Nicolasa y Juliet del Rosario Valencia. Solo si quieren, no es obligatorio ni nada de eso. Yo voy a estar ahí conectado. Pues tengo programadas 2 sesiones, tipo 2 de la tarde. Estaría terminando 3:30, 4. Sería para que nos viéramos a las 6 de la tarde. Si pueden, si lo consideran a bien y quieren mejorar un poco la nota del examen, pues sería como con ese propósito que nos viéramos. Solo cito a estas personas porque pues les puede un poquito más, digamos que tienen la nota más baja, eh, y pues darle la opción de que puedan mejorar un poco frente al tema de ese examen, ¿ok? Bueno, voy a compartir la... Dime, Dilian. Buenas noches, profe. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Profe, resulta que el domingo se me olvidó presentar el examen. ¿Qué posibilidad hay de que me habilite nuevamente el examen? Bueno, te lo habilito, pero te Ah, lo califico sobre 4. no hay problema, profe. Ok, La verdad es que me permítame. acordé el lunes. Bueno, lo habilito, pero entonces me debes indicar, por favor, el día que es decir, te lo habilito para hoy, para que lo ¿Para hoy está respondas. bien? Sí, está perfecto. Tan pronto lo termines, me mandas un correo diciéndome que ya lo realizaste para que yo pueda actualizar la nota, porque eso es demorado. No se vayan a poner bravos si la nota no la ven corregida el lunes. Eso tiene un trámite y es un poquito demorado. Entonces, calma con eso, ¿listo? Bueno, profe, muchísimas gracias por la oportunidad. Ok. Edilia, porfa, entra a la plataforma y valida si ya lo tienes habilitado. Permítame, profe. Estoy mirando por asignaciones y no está. No, cuestionarios. Cuestionarios. A ver. Sí, ya está activo, profe. Ok, listo. Vale, Entonces te lo encargo y porfa el correo porque es para poderlo tener y poder corregir la nota, ¿listo? claro que sí, profe. Muchas Vale. gracias. Profe, buenas noches. Una pregunta. Sí, Corina. Bueno, yo realicé los dos exámenes, yo le escribí por Teams ese mismo día, no sé si usted alcanza a ver.
Lo que pasa es que yo incluso hice hasta la pregunta 10 de esta materia del examen, pero lo que pasa es que ese día no había luz y yo no sé si eso se alcanzó a mandar o qué, pero yo alcancé a guardar las 10 preguntas. Entonces, no sé, y alcancé a enviarle el otro de la materia de consultoría, pero Sí, de esta no sé si eso se alcanzó a enviar, pero sí sí. recuerdo que las 10 preguntas. Pero bueno, ¿tú no has validado tus notas en Sí, Academossoft? no Ok. las he visto, O sea, pero sí, pues sí has corroborado que te aparecen las notas. sí, pues la nota del primer corte. Perfecto. Sí, digamos que ahí el examen ya está evaluado. Ah, ok, Ahí aparece, tanto de consultoría como de estrategias financieras. ¿Ok? ok, sí, señor. Listo, bien. Entonces, sí, tu definitiva es 4.25 en estrategias y en consultoría 4.75. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar acerca de una temática. eh, Se denomina algunos conceptos básicos que tienen que ver con estrategias financieras y pues va orientado básicamente a eso, a tener claros ciertos conceptos que a veces de pronto consideramos que hay unos conceptos que son los que, como que los que mandan la parada, pero no siempre son esos, ¿ok? Entonces, digamos que antes de entrar en detalle con todo lo que es, con todo lo que está vinculado, con todo lo que está relacionado con lo que son las finanzas, digamos que vamos a dar un poquito de contexto sobre cuál es la importancia y cuál es la relevancia de las finanzas, porque digamos que la dinámica de los negocios, una vez que uno ha arrancado y que ya empieza a ver que el negocio empieza a crecer, que empieza a tener esa evolución dentro de su ciclo de vida, pues obviamente empieza a aumentar también la complejidad del manejo de la empresa y todas esas cosas que ustedes, digamos, que puedan llegar a manejar hoy de forma más práctica, en algún momento les va a rebotar y va a hacer que pierdan de pronto el foco sobre aquellas cosas que realmente son las que crean valor en su negocio. Entonces, digamos que hay que indicar que dentro de las competencias y dentro de esas habilidades de todo gerente financiero y de todo contador, economista o administrador, etcétera, hay que resaltar aquellas herramientas que resultan ser claves para un manejo, digamos que un manejo correcto de todos los recursos que se manejan en la empresa. ¿En función de qué? En función de que todo eso pueda, digamos, que dar soporte a toda esa batería de operaciones, tanto de gestión comercial como todo lo que tiene que ver con la cadena de valor. ¿Para qué? Para poder entregar un buen producto a un cliente y dentro de eso, pues nosotros tenemos que dar todas las facilidades posibles para que todo eso ocurra con la menor cantidad de problemas dentro de ese camino y también pues que digamos que podamos dar cierta estabilidad dentro de lo que son las proyecciones y poder tener, digamos que podernos mantener dentro de ese margen presupuestal que hemos creado. Entonces, empiezan a surgir preguntas dentro de esto y es, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Sí? Digamos que frente a ese hecho, de cuál es nuestra responsabilidad, pues podemos empezar por indicar que nuestro rol como financieros, llámese gerente, llámese contador, analista financiero, economista, el que sea, digamos que desde ese rol que nos corresponde, nosotros tenemos que empezar a limitar el riesgo, pero ese riesgo que está asociado a esa variabilidad de flujos que dentro de la organización estamos esperando, esos flujos de efectivo con los que estamos contando. ¿Ok? De esa manera, digamos que vamos a poder nosotros hacer como una especie de contrapeso
y estabilidad a las decisiones de financiamiento. Pero un financiamiento, recuerden que el financiamiento tiene digamos que varias etapas. Un financiamiento de corto, de mediano y de largo plazo. Entonces, digamos que enfocándonos primero en las decisiones de financiamiento de corto como de largo plazo de una empresa, pues digamos que desde ese rol que nos corresponde como financieros, digamos que ese rol que vamos a desempeñar es en donde existen muchas estrategias para poder lograr ese propósito de tener ese equilibrio y poder contar con esos flujos de efectivo que estamos esperando. Obviamente, y aquí digamos que eso siempre es un pecado que se comete en todas las empresas, eso no es únicamente de las pymes, esto es de todas las empresas. Toda empresa cuando empieza a crecer, tal y como lo decía ahorita, empieza a crecer su complejidad, pero se va haciendo aún más complejo cuando de pronto carecemos de ciertas habilidades. Por ejemplo, carecer de todo lo que tiene que ver con el tema de gestión del cobro. Muchas empresas lo que hacen es contratan un satélite que es el que les cobra, porque pues para ellos es muy desgastante ponerse a cobrar cuando realmente su objeto social es desarrollar el producto que están comercializando. Entonces digamos que también hay que tener claro cuáles son nuestras fortalezas y aquello que, que sepamos que tenemos ahí una debilidad, pues a veces es mejor como en riesgos, eso se llama transferir el riesgo. Es decir, yo contrato a un tercero que sé que me va a cobrar un poco, pero yo sé que a él le puedo exigir que él me va a cobrar, que él va a estar atento a mis clientes y voy a empezar a recolectar ese flujo efectivo que estaba esperando. Entonces, básicamente, en la sesión del día de hoy, digamos que el propósito es presentarles una batería, pero una batería simplificada de unos conceptos y de unas herramientas que lo que van a hacer es potenciar esa efectividad de la toma de decisiones. Ahora bien, lo que no pretendo es convertirlos en unos expertos financieros de la noche a la mañana, pero sí me interesa que todo lo que les pueda presentar pues les permita, digamos que clarificar muchas de las nociones que tienen y que por alguna razón en el momento en que tengan que delegar mucho de estas actividades, mucho de estas tareas, pues también puedan ser ustedes mismos como una especie de interlocutor válido con una contraparte que probablemente va a manejar una cantidad de conceptos mucho más compleja y que pues la idea es que ustedes como tal puedan al menos tener una visión mucho más clara de todo lo que les pueda comunicar, ¿ok? Es decir, palabras más, palabras menos que no les van a meter los dedos a la boca, sino que ustedes sepan con perfecta claridad de qué les están hablando y eso qué implicación tiene, ¿ok? En ese orden de ideas, entonces, básicamente, digamos que la presentación está organizada de la siguiente manera. Vamos a hacer como una especie de introducción de lo que son esa terminología. Digamos que vamos a hacer una especie de introducción muy sencilla y profundizaremos sobre la contextualización de cuáles son las áreas de mayor interés para un analista financiero. Esto obviamente pues desde la óptica de las estrategias financieras. Vamos a hablar también acerca de lo que son los conceptos base. Entonces ahí pues vamos a hacer un repaso sobre unos conceptos que desde mi óptica considero deberían tenerse ya muy claros y que no les sorprenda cuando tengan que enfrentarse a ese tipo de información. Y también, digamos que puedan comprender lo que es el valor que tienen conceptos como un estado de situación financiera, entender a grandes rasgos lo que es la estructura financiera de una empresa, lo que es un estado de resultados, qué significa, qué tipo de información me entrega ese tipo de estado, cuáles son los puntos de análisis, cuál es la importancia del manejo del flujo de caja. Y obviamente, pues también cuando hablamos de flujo de caja estamos hablando del control de la liquidez de una empresa. Y también abordaremos conceptos como rentabilidad, apalancamiento, etcétera, etcétera. Luego vamos a entrar a analizar qué es el capital de trabajo, ¿sí? Digamos que, ¿qué es el capital de trabajo? ¿Qué función tiene? ¿Cuál es su importancia dentro de la empresa? Y cuáles son los diferentes métodos para poderlo calcular.
Vamos a hablar también acerca de unas decisiones financieras, ¿sí? Pero básicamente las decisiones financieras vistas desde la problemática que requieren específicamente el uso de las estrategias financieras y obviamente pues de tomar unas decisiones enmarcadas en ese carácter financiero, tanto para el corto como para el largo plazo. Y digamos que también vamos a ver dentro de las decisiones financieras algunas vías alternativas de inversión para un emprendedor, ¿sí? Para una empresa ya consolidada, porque no es lo mismo, ¿sí? Eh, y digamos que hacia allá vamos a llevar esa presentación y hablaremos acerca también de unas conclusiones. ¿Listo? Ese va a ser el objetivo de esa charla. Eh, Vamos a hablar, entonces, bueno, digamos que haciendo énfasis con lo que es la introducción, pues hay que arrancar básicamente por un tema y es, bueno, ¿qué entendemos por administración financiera? ¿Qué se les puede ocurrir sin googlearlo? Simplemente así como, ¿qué piensa que puede llegar a ser la administración financiera? No hay preguntas, no hay respuestas malas, frescos. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches, Beatriz. Sí, sí, señor. Profe, ¿Cómo yo está? creo que la administración financiera es como esas estrategias que utiliza, digámoslo así otra vez, el gerente financiero para hacer que los recursos que tiene la empresa puedan producir rendimientos Ok, bien, muy bien. Yo les voy y pueda colocando aquí punticos. con eso pueda también hacer inversiones. Perfecto, muy bien. Sí, chévere. ¿Alguien más tiene alguna opinión que complemente o de pronto que difiera de la de Beatriz? Ajá, que va a tener la organización, los ingresos y los egresos que va a tener, en qué momentos va a haber mayor liquidez y en qué momentos va a haber menos liquidez de dinero. Ok, y desde tu óptica, ese tipo de análisis de esa información resulta ser clave o consideras que no es tan relevante? Es fundamental porque si yo no tengo los recursos para poner en marcha mis estrategias, yo puedo tener unas estrategias excelentes, pero si no cuento con los recursos, pues no voy a poder hacer nada. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más que quiera complementar algo? Perfecto, no hay problema. Entonces, digamos que, ¿qué entendemos por administración financiera? Mm, digamos que respondernos esa pregunta resulta ser clave para poder entender ese rol que jugamos dentro de esas organizaciones, o bueno, no necesariamente dentro de una organización como un todo, sino también dentro de un área funcional en la que pues, nos estemos desarrollando. ¿Okay? Digamos que ese tema de la administración financiera, digamos que eso básicamente nos responde, digamos que significa, la administración financiera significa como administrar correctamente los recursos de una empresa. ¿Para qué? Para que la organización, empiece a crear valor. ¿Ok? Digamos que desde ahí llega y uno dirá, pero bueno, ¿por qué con la plata? Pues claro, pregúntele a Petro qué hace sin plata. Que ha maniatado, no puede hacer absolutamente nada. Digamos que todo gerente necesita contar con recursos. Y ustedes han escuchado muy bien la frase que dice, uy, es que gerenciar pobreza es muy difícil. Y es completamente cierto, ¿sí? Una es estar en las vacas gordas con buena cantidad de dinero, poder uno hasta equivocarse y no duele tanto, pero vaya, equivóquese cuando no hay plata, ¿sí? O cometa algún error desde la óptica tributaria y asuma una sanción. Entonces, esos son temas que le implican a uno que puede que, dependiendo del momento en el que se encuentre la empresa, le puede doler más o le puede doler menos. Pero básicamente, cuando hablamos de administración financiera, va enfocado a administrar correctamente los recursos de una empresa para que la empresa pueda empezar a crear valor. ¿Okay? ¿Y para quién creamos valor? Para el dueño, ¿sí? Creamos valor para el propietario, creamos valor para el accionista, pero crear valor en términos financieros. Es decir,
¿Por qué le creamos valor a ellos? Porque esa es la gente que se está metiendo la mano al bolsillo y está arriesgando su capital, ¿ok? Y estamos nosotros ahí cumpliendo un rol fundamental y es primero administrar ese recurso, pero también hacerlo crecer, ¿ok? Entonces, básicamente, ese es nuestro objetivo, hacer con unos recursos bien administrados podamos empezar a crear valor. ¿Y para quién creamos valor? Para los dueños de la compañía, para los accionistas, y empezamos a crear valor, pero en términos financieros. ¿Y qué es entonces esa creación de términos financieros? Digamos que esa creación de términos financieros, bueno, crear valor en términos financieros significa que después de que yo vendo y recupero los costos en los que he incurrido para poder realizar esa venta, y obviamente pues he obtenido una utilidad, esa utilidad la tengo que transformar en un flujo efectivo en dinero, ¿sí? Si yo no creo dinero en la empresa, pues no estoy creando valor financieramente hablando. Es decir, concluyamos que todas las empresas rentan, todas las empresas generan un valor, ¿sí? Todas las empresas generan ganancias, pero si esa ganancia no se transforma en dinero en el corto plazo, entonces digamos que no estamos creando valor, solo estamos, este término va a sonar feo, pero estamos abultando un número, ¿sí? Pero en el fondo no vamos a lograr juntar o recaudar el capital necesario. ¿Para qué? Para poder financiar nuestras operaciones. Entonces, es que, y digamos que desde un comienzo les he dicho lo mismo, y no es vender por vender, no es tener una cartera en unos estados financieros, es hacer que esa cartera, porque por lo general voy a tener que dar crédito, el propósito es ojalá no dar crédito y en un comienzo usted no va a poder dar crédito. Pero si va a empezar a dar crédito, lo importante es gestionar eso con mucha rapidez. ¿Para qué? Para que empiece a tener recaudo de dinero y con ese recaudo empiece otra vez a echar a andar ese ciclo ese ciclo de vida de la organización. Miremos un ejemplo, así como rápido. Yo no estoy andando esta diapositiva. Entonces, ¿qué entendemos por administración financiera? Ya Viviana y Diana me respondieron. ¿Qué es la creación de valor en términos financieros y cómo se genera? Ya lo respondimos. ¿Y cuál es el peligro latente de una administración deficiente? Que esto es verdaderamente el problema en una organización. ¿Por qué? Porque es que usted puede, como gerente, contratar a una persona muy capaz, muy elocuaz, pero de pronto nunca había trabajado en ese sector, de pronto comenzó a cometer muchos errores y eso le pasa factura a la organización. Entonces, veamos un ejemplo. Digamos que para poder ver, para poder realizar una buena venta, nosotros tuvimos que incurrir en unos costos de, póngale, no sé, 50 millones de pesos. Pero sucede que nos surge otra venta y para poder llevar a cabo esa venta, esa nueva venta, vamos a tener que incurrir en otros costos. Pero, ¿y si todavía no nos han pagado la venta anterior? ¿Cómo pretendemos cumplir con esta nueva venta? O sea, no vamos a tener efectivo para poder comprar la materia prima, para poder comprar los insumos, para poder pagar la nómina, etcétera, etcétera. Entonces, este caso, lo que nos muestra es que tenemos un problema ¿de qué? Específicamente un problema de capital de trabajo, ¿ok? Ese es el verdadero inconveniente que tenemos acá. Por eso es que se habla mucho de qué es la creación de valor en términos financieros y cómo se genera. Entonces, no es venda y de crédito y usted como gerente pague comisiones a los vendedores porque el vendedor sí le va a estar ahí cobrando mensual. Bueno, mis comisiones, yo ya vendí, ahora le toca a usted cobrar, ¿sí? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, usted está creciendo todavía en esas obligaciones, pero todavía no ha empezado a recoger ese dinero. Ahí es en donde está el verdadero problema, el verdadero riesgo que se tiene en las organizaciones. Y entonces, desde el punto de vista de cuál es el peligro latente de una administración deficiente, pues hay que tener claro que una administración deficiente lo único
que nos trae es una quiebra. ¿Por qué hablo de quiebra? Porque una empresa que no tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones inmediatas, pues va a entrar en una especie de espiral de problemas financieros. Va a tener problemas de flujo efectivo y finalmente pues van a derivar en que la empresa cierra sus operaciones. ¿Por qué cierra las operaciones? ¿O por qué cierra la empresa? Porque la empresa, insisto, todas las empresas ganan, pero no todas tienen liquidez, no todas tienen flujo de fondos. Lo que pasa es que si no administramos bien los recursos, es que independiente de que seamos muy buenos en lo que sabemos hacer y que seamos muy buenos para vender y muy buenos para producir a muy bajo costo, si todo ese trabajo no se transforma en dinero con una muy buena estrategia financiera de manejo, entonces digamos que en el fondo vamos a estar perdiendo, ¿ok? Porque en alguna parte de ese flujo de proceso, algo no está operando, algo no está funcionando bien. Entonces, desde esa óptica, tenemos que empezar a mirar este tema de como esas primeras nociones y vamos a hablar acerca de lo que son los resultados versus los flujos. Digamos que las primeras nociones que quiero que vayamos decantando, que vayamos interiorizando, es que un resultado y un flujo no son lo mismo. Es decir, la cuenta sencilla que uno hace, ventas menos costo igual ganancia, porque esa es la operación que uno siempre hace, ¿sí? Con eso saca uno la utilidad. Esa ventas menos costo igual ganancia aplica como una figura de resultados. Es decir, esa cuenta tan fácil que estamos haciendo siempre nos va a dar, digamos que si esa cuenta inicial no nos da, simplemente no hacemos el negocio, pero no hay que confundirnos, ¿sí? Eso no es lo mismo que ser líquido o no es lo mismo que tener flujo, ¿sí? Veamos un ejemplo. Entonces, ven, por ejemplo, aquí, ¿qué tienen en común y qué las diferencia? Entonces, tenemos aquí la compañía, la UBI Company, y aquí tenemos como una perspectiva contable perdón, esto aquí se me fue una del estado de resultados a diciembre 31 de 2022. Tenemos unas ventas de 1 millón de pesos. Para poder realizar esas ventas incurrimos en un costo de 900.000 pesos. Entonces, 1 millón menos 900.000 me da una utilidad de 100.000. Recuperé mis 900 que invertí y además obtuve una utilidad de 100.000 pesos. Eso, digamos que está bien, ¿ok? Y ahora, digamos que aquí en este punto, ¿qué hago con ese vacío de flujo? ¿Sí? De aquí, ¿cómo no confundirnos? De la misma empresa, de su estado de resultados, esto fue puro copy-paste. Entonces tenemos un flujo de entrada de efectivo, 0, o sea, no hemos cobrado, dimos crédito, vendimos, dimos crédito y tenemos una utilidad ficticia en un estado de situación final, en un estado de resultados, ¿sí? Decimos, ok, ya, tenemos 100.000 pesos de utilidad, ok, pero muéstreme, a ver, eso en cuenta corriente, ¿qué es? No, en cuenta corriente no tenemos flujo de entrada de efectivo, 0. Flujo de salida de efectivo, 900.000, estamos perdiendo 900.000 pesos, ¿sí? Estamos en déficit en 900.000 pesos. Esto es lo que verdaderamente es un desafío financiero importante. Ese manejo en el fondo del corto plazo. Entonces, aquí lo que quiero que les quede en la memoria es que, digamos que para nosotros como financieros, lo verdaderamente importante es este flujo de entrada efectivo. Esto es lo que verdaderamente nos tiene que interesar, es lo que nos debe motivar, este flujo de entrada de efectivo, ¿ok? Sin esto, yo no voy a tener cómo poder seguir moviendo el negocio. Me voy a estancar, me voy a quedar ahí quieto sin poder echar a andar esa maquinaria en que invertimos. Tengo que seguir, mis costos fijos van a seguir tal cual. Yo esos costos fijos no tengo cómo echarle mano para reducirlos, a menos que empiece a despedir empleados, ¿sí? Pero ese no es el propósito. Porque si algo le duele a una organización hoy en día, ¿qué es? Conseguir capital humano. Y sobre todo capital humano de excelencia. Digamos que uno tiene que mirar también desde el punto de vista desde los operarios,
porque donde un operario que no tenga experticia o un operario que sea un poco despistado puede dañarle una máquina y esa reparación de esa máquina le puede costar un dineral. Entonces, no me sirve de nada, pues digamos que estar rotando de empleados o estar reduciendo mi planta porque no he sido capaz de incrementar mis flujos de caja y entonces decido que lo mejor es empezar a reducir mis costos fijos y empezar a reducir costos fijos me implica salir de pronto de capital humano, salir de propiedad, planta y equipo y ahí entro yo en problemas. Cuéntame, Beatriz. Profe, yo creo que, por ejemplo, en las grandes empresas, cuando ven que hay como un deterioro y que no tienen pues como el ingreso de dineros, optan por hacer disminución más que todo en la parte administrativa y las pequeñas es en la parte operativa. Sí, ¿y por qué crees que pasa eso, Beatriz? Profe, porque es que en una empresa grande la parte administrativa no le está dando un valor agregado a la empresa, digamos lo que le esté generando dinero como la genera la parte operativa. Entonces lo que ellos hacen de pronto es como evaluar las funciones y mirar cómo reducen el personal y lo que hacen a veces es como cargar a las personas de trabajo. Ok, sí, eso puede llegar a pasar y eso en realidad pues termina siendo a veces contraproducente para la misma organización, ¿no? Sí, Porque es señor. que volvemos al punto en donde tú como empresa, tú haces una inversión en capacitar a tus funcionarios, ¿sí? En capacitar ese nivel operario, en cumplir con toda la normatividad, con todos los temas de seguridad, ese tipo de cosas son costos adicionales, ¿sí? Pero tú los estás asumiendo y tú estás, digamos que ya capacitando a ese personal ya tiene llamémoslo una experiencia dentro de la organización, ya conoce la empresa y es preferible tratar de aguantar hasta donde más se pueda. Va a llegar un momento en el que de pronto ese tipo de situaciones, imagínense nomás la pandemia, que esa es una charla que vamos a hacer, vamos a mirar empresas en tiempos de crisis. Cuando nos llega la pandemia, eh, pues ¿qué pasa? Que a todos nos encierran eh, y de un momento a otro las empresas se quedan sin poder generar, sin poder mover toda esa infraestructura que tienen. No, simplemente mande a sus empleados para la casa, págueles, pero usted no puede vender porque no puede producir nada. Entonces, asumir esa carga tan fuerte, porque no es solamente el pagar el salario, sino que adicional a eso, todo lo que tiene que ver con las prestaciones sociales, que eso también tiene un indicador bastante fuerte a nivel de costos para una empresa, pues eso termina repercutiendo en ese incremento y de ahí que muchas empresas, digamos que no pudieron salir adelante, muchas empresas quebraron y sobre todo aquellas que eran muy jóvenes o que eran muy nuevas, que estaban hasta ahora empezando a arrancar y dándose a conocer en un mercado y llegan a ese punto en donde ya definitivamente no tienen cómo poder seguir desarrollando ese objeto social para el cual eh, hicieron toda esa inversión. Entonces, básicamente, acá cuando uno empieza a ver este tipo de situaciones y se da cuenta que no estamos siendo eficientes al momento de recaudar esos flujos de efectivo, es decir, de cobrar esa cartera que tenemos, pues básicamente, digamos que nos vienen situaciones como, bueno, ¿qué certeza tenemos de que vamos a recibir esos flujos de efectivo? ¿Qué me garantiza que lo vamos a hacer? Que voy a recibir esos 100.000, que voy a recibir ese millón de pesos, que voy a poder recuperar mis 900.000 de costos que invertí y adicional voy a obtener la utilidad de 100.000, porque es que yo ya la estoy mostrando en estados financieros. Si hoy tengo que hacer el cierre financiero, mis socios van a decir, uy, bueno, entraron, tenemos 100.000 de utilidad, ¿cuándo la repartimos? Y yo les digo, no, es que eso es de mentiras, es que todavía no hemos recaudado ese dinero. Pues complicado, ¿sí? Entonces hay que partir del hecho que esa venta la hicimos, ¿ok? Así sea solo en el papel. Pero digamos que cuando
bueno, ¿qué certeza tenemos de que ese dinero nos lo van a pagar? ¿Sí? En primer lugar, debemos identificar ese criterio con el que estamos trabajando, es decir, ¿estamos trabajando bajo el criterio de la confianza? ¿Sí? ¿O bajo el criterio de la buena fe del otro? En ese caso, ¿qué pasa? Que vamos a estar priorizando la palabra del otro por el solo hecho de que lo consideramos confiable, ¿sí? Y bajo esa premisa voy a hacer ese negocio, ¿sí? Y cuando estoy haciendo ese negocio, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy movilizando todos mis recursos, pero en pro de o esperando un retorno, ¿ok? Y en ese escenario, digamos que pues, puede que le funcione, ¿sí? Pero eso es riesgoso porque estos son negocios. Y ustedes saben que todo lo que es negocio es complejo. Es decir, ¿hay alguna gestión de cobro? ¿Cómo estamos manejando esa gestión de cobro? Entonces, basar un negocio en la confianza, basar un negocio, yo confío en la palabra de esa persona porque se ve que es serio, se ve que lleva tanto tiempo en el mercado. Puede que eso sea un complemento a algo más tangible. Usted puede indagar acerca de sus estados financieros. Dice, ok, tiene unos estados financieros saludables, veo que su hipótesis de negocio en marcha la está cumpliendo, está desarrollando su objeto social, lleva tanto en el mercado, goza de cierto prestigio, ok. Ya entonces yo podría dar ese salto de fe y decir, ok, confío en usted, ¿sí? Pero ese confío, pues, usted, digamos que puede que esa empresa sea muy creíble, goce de mucha credibilidad en el mercado, en el sector, pero si usted eso no lo respalda con un documento que pueda llegar a ejecutar más adelante, ahí ya empezamos a tener problemas, ¿ok? Entonces, esa confianza en el cliente no es tan chévere y si de pronto en algún momento la tiene que utilizar, hágala en ese solo momento y no vuelva a hacer uso de esa confianza, porque como le digo, usted lo que está haciendo con la confianza es dando un salto de fe, ¿sí? Y los saltos de fe son chéveres en la iglesia, los saltos de fe son chéveres con la familia, ¿sí? Pero ya en un negocio, cuando usted le tiene que rendir cuentas a unos socios, cuando usted le tiene que rendir cuentas a los dueños de la empresa, y cuando ellos están viendo en el estado financiero que tienen una utilidad por repartir de 100.000 pesos, y que le dicen, listo, repartamos utilidades, y usted le dice, no, es que todavía no hemos cobrado. Entonces, ahí no es tan chévere, ahí no funciona tan bien ese salto de fe. Entonces, hay que tener mucha precaución. ¿De qué depende el pago y en qué momento se materializa ese pago? ¿Sí? Desde ellos, o sea, desde los que nos deben y desde nosotros mismos. Entonces, digamos que hay varias dimensiones que hay que contemplar, ¿sí? Digamos que lo primero que hay que hacer es determinar cómo está organizada nuestra casa, ¿sí? Y cómo la tiene organizada nuestro cliente, aquel al que le hemos dado crédito, ¿ok? Reitero, este no es el mejor escenario, pero si ya estamos inmersos porque vamos a caer en ese tipo de situaciones, en eso, pues lo que tenemos que hacer es al máximo tratar de sacarlo adelante. De esa forma, tenemos que propender por tener una buena comunicación con nuestro cliente, tenemos que propender por crear una relación más cercana con él. Esa cercanía, digamos que nos va a permitir bajar un poco esa incertidumbre, ¿sí? Pero bueno, usted la está bajando, pero desde el punto de vista de la confianza. Pero igual, por lo menos va a tener tranquilidad al dormir, ¿sí? Y ese hecho de saber con quiénes estamos haciendo negocios al final, pues digamos que hay que dar un siguiente paso. Y es, listo, yo ya confío en usted, pero yo ahora necesito meter el dedo en la llaga, ¿sí? Yo necesito creer, pero desde mis sentidos, desde la vista, desde el tacto, yo tengo que palpar que en efecto usted me va a cumplir. Y desde esa óptica, ¿cómo lo puedo hacer? Pues examinando los estados financieros de ese cliente, ¿sí? Esto, el simple hecho de examinar esos estados financieros del cliente me va a dar un criterio muchísimo más aterrizado a la realidad. Ahora, no solo nos podemos quedar examinando a nuestro cliente, también debemos revisar estratégicamente lo que estamos haciendo como organización, es decir,
Nosotros desde nuestra organización, ¿será que tenemos unas políticas claras de gestión de cobro? ¿Tenemos alguna política clara de trabajo? ¿Estamos respaldando nuestros negocios con un contrato? ¿Tenemos un contrato con algún seguro que nos dé como esa tranquilidad de que, ok, me quedó mal el cliente, pero el seguro entra y me cubre ese tipo de cosas? Entonces, todo esto se basa prácticamente es en la gestión del riesgo. O sea, ¿qué riesgos yo empiezo a detectar al interior de mi organización desde lo financiero y cómo empiezo a gestionar esos riesgos al interior de la organización? Entonces, básicamente aquí, ¿qué riesgo existe de que no ocurra? O sea, ¿qué riesgo existe de que no me pague? ¿Sí? Insisto, nuestra meta es bajar esa incertidumbre y tenemos que dar certeza de esos flujos de caja, de esos flujos de efectivo con los que estamos esperando contar, que ese dinero llegue, ¿sí? Y con eso es que vamos a bajar el riesgo de que esto ocurra. Aquí lo importante es que nosotros hagamos uso de todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para que esos flujos que estamos esperando lleguen en algún momento. Así sean materializados en intereses también, porque es que el cliente se nos demoró. Hay que empezar a tener eso como muy bien medido y esto es fácil hacerlo cuando uno todavía es una empresa pequeña. Y vuelvo a la frase del comienzo, por eso esa frase es tan importante. En la medida que yo voy creciendo, mi negocio se va complejizando. Y se va complejizando en todos los aspectos. Se me aumentan los riesgos, se me incrementa el número de operaciones, se me incrementa el número de pronto de empleados, ¿sí? Se me incrementa el número de ventas, se me incrementa el número de gestión de ventas, se me incrementa posiblemente el número o el margen de cuentas incobrables. Es decir, todo eso empieza a crecer y empieza a crecer de una manera en que a veces, si no lo tenemos controlado, ese tipo de situaciones nos va a generar un gran problema al interior de la organización. Entonces, aquí digamos que vale la pena preguntarnos, ¿es lo mismo ser una empresa con resultados positivos, es decir, ser una empresa rentable, que una empresa con flujos de efectivo, es decir, que sea líquida? ¿Ustedes qué consideran? ¿Será lo mismo? No, no es lo mismo, profe, Perfecto. ¿Por qué consideras que no? porque rentable quiere decir que la inversión me va a producir dinero, pero es que la liquidez es lo que yo cuento disponible, porque es que yo puedo invertir, pero puedo recuperar mi rentabilidad en 3 años o, Perfecto. o en un año, entonces mi flujo de capital va a estar muerto todo ese tiempo, que voy a sobrevivir, cómo pago nómina, cómo pago servicios, si pago arriendo, todo eso. Muy bien, perfecto. Muy bien, Diana. Eso, hacia allá va el tema, ¿sí? Es decir, tengo que tener claro esa diferencia en terminología. Aquí la respuesta a priori es un no rotundo, ¿sí? No es lo mismo ser una empresa rentable que una empresa líquida, ¿sí? Bueno, digamos que no es lo mismo, a menos que lo miremos en el largo plazo y bajo muchísimos supuestos, pero en general no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque una venta al crédito, dependiendo del tiempo de ese crédito, nos va a generar una ganancia esperada, pero eso no significa que esa ganancia esperada se materialice en un flujo, ¿sí? Es decir, no es igual observar nuestra caja que ver un estado financiero que nos envía el contador, en donde me aparece un rubro muy robusto en unas cuentas por cobrar clientes. ¿Okay? Entonces, digamos que cuando yo empiezo a hacer ese paralelo entre lo que realmente tengo en mi caja bancos versus lo que tengo en la cuenta clientes, pues digamos que eso ya me da una cierta preocupación en el sentido en que yo no estoy cobrando y vuelvo y digo, usted puede que no, ese no es el plus de su negocio, usted no está ahí para cobrar, ¿sí? A veces uno tiene que ponderar y decir, bueno, ¿para qué es para lo que realmente soy bueno? Y me centro en eso, ¿sí? Si usted no es bueno para cobrar, entréguele eso, subcontrate a alguien
una entidad que sea buena para cobrar y que ellos, con base en lo que recuperan, usted les paga, ¿sí? Y ahí como que va, uno dice, ok, me están cobrando, tal, pero digamos que estoy moviendo mi liquidez en la organización y eso le da a usted más holgura, le da a usted más capacidad de trabajo para poder producir más y generar más ventas, ¿ok? Ahora, el rol nuestro como financieros es básicamente bajar esa incertidumbre, es decir, bajar la incertidumbre de que nos está creciendo una cuenta clientes y crece y crece y crece, pero a nivel de nuestra cuenta de caja bancos no está entrando la misma cantidad. Entonces, nuestro propósito es ese, el de bajar esa incertidumbre y transformar eso en ¿qué? En un camino de certeza. ¿Qué es eso, un camino de certeza? Es decir, ¿qué cosas hago hoy para que esa distancia entre la cuenta clientes por cobrar versus la caja bancos me dé un margen de ganancia? Que exista una utilidad percibida en qué? En dinero, pero que ese dinero esté depositado en el banco o en la caja de la empresa. Entonces, ¿cuáles son o cuáles deberían ser nuestras metas como financieros? Digamos que son varias. Entre ellas, pues, digamos que tenemos, ¿cuáles son o deberían ser nuestras metas como financieros? Entonces, básicamente, digamos que son varias. Todo lo que tiene que ver con la sobrevivencia, es decir, cómo me mantengo yo en el mercado, cómo puedo seguir desarrollando el objeto social, eh, evitar la insolvencia y la quiebra, sobreponernos y vencer a la competencia, maximizar nuestra participación en ventas, minimizar costos y gastos, mantener el crecimiento y la continuidad operativa y maximizar el valor actual por acción y la ganancia de los accionistas. Pues esto está muy chévere, esto es una diapositiva pues muy bonita y todo, pero materialice todo esto, ¿sí? Ahí es en donde uno como financiero empieza a decir, pucha, ¿cómo hago? ¿Qué estrategias me invento para seguirme manteniendo en el mercado? Pues posiblemente innovando. Lo que pasa es que con innovar, o sea, no se trata solamente de ponerse a echar globos y decir, ay, voy a crear ahora tal producto. Eso puede que le funcione, puede que no. El riesgo es alto, ¿sí? Pero hay que empezar a mirar yo cómo puedo empezar a innovar. Ahora, no solamente uno innova con nuevos productos, usted puede innovar con la mejora en un proceso, ¿sí? Y eso le va a facilitar las cosas. Entonces, empieza usted a sobrevivir entre el resto de empresas que se van quedando colgadas y más en época de globalización, pues va a ser mucho más, digamos que ese tema, ese mercado se empieza a canibalizar muchísimo más rápido. ¿Cómo evito la insolvencia y la quiebra? Bueno, chica, esto es más duro todavía. Es decir, en la medida en que uno empieza a avanzar en esa línea, las cosas se comienzan a complejizar muchísimo más. ¿Cómo evito la insolvencia y la quiebra? Pues sí, teniendo una buena política de cobro, manteniendo mis cuentas sanas, ¿sí? Pero eso no lo es todo. Yo también tengo que estar mirando cómo van mis proveedores, ¿será que me están manteniendo el precio? Desafortunadamente, estamos en Colombia, nuestra moneda no es la más chévere, no es la más fuerte, y eso, digamos que desde el punto de vista de una empresa y viéndola desde la óptica de lo que me representa la tasa de cambio, pues eso me afecta y eso me puede tranquilamente en un momento de una mala decisión por parte del presidente y que arranque con una problemática o se cometa algún error, eso de inmediato se dispara la tasa de cambio y mis costos se me empiezan otra vez a disparar y ahí empiezo yo a tener problemas. Y así sucesivamente con cada uno de esos ítems, ¿sí? Pero aquí digamos que lo más importante para nosotros, digamos que lo que hacia donde nos debemos enfocar es en poder maximizar la ganancia de ese accionista. Es maximizar tal cual la ganancia de los accionistas. Ahora, cuando hablo de accionista, usted se puede estar preguntando, pero si yo no tengo acciones o todavía no soy una sociedad anónima, ¿sí? Pero digamos que en teoría hablo de maximizar, pero en paralelo el valor de mercado del patrimonio del dueño o de ese propietario. Es decir, ¿cómo le genero valor a ese propietario?
Independientemente que tenga acciones o que no las tenga, es cómo usted le busca generar una ganancia sobre esa inversión que está haciendo ese propietario de la organización. ¿Y cómo se entiende eso? Sucede que el accionista recibe lo que se conoce como el saldo residual. Esto es de lo peor y ahorita lo vemos gráficamente. Ese saldo residual es la última línea que queda después de que se paga todo lo que hemos hablado. Después de que usted ha pagado la materia prima, después de que usted ha pagado, bueno, todos los costos en los que incurrió para producir esas ventas, todos los gastos que ha tenido, en los que ha incurrido, la nómina, ¿sí? Todo eso, los impuestos, usted, su ganancia es el último eslabón de todo eso. Esa va a ser su ganancia, ¿ok? Entonces, después de que yo ya he cubierto todo lo anterior, eso poquito que digo yo, uy, ya pagué todo, ya como que no debo nada, ok, esa ahora sí es mi utilidad, ¿ok? Es ese saldo residual, esa última línea que me queda después de que yo pago todo, eso va a ser básicamente mi utilidad. Entonces, pagarle al proveedor, pagarle a los trabajadores, pagarle a la administración, pagarle al banco, ¿sí? Cubrir los impuestos, etcétera, etcétera. Es solo hasta después de haber realizado todos los respectivos pagos que le va a quedar una última línea de ganancia a ese propietario. Y esa es la que conocemos como la utilidad. Entonces, esa utilidad es la que se reparte a los dueños, si es que eligen repartirla o si no, la tienen que reinvertir en la organización. Y digamos que un indicador de éxito es que ese saldo al final de esa utilidad, pues debe crecer en el tiempo. Si nosotros somos capaces de aumentar esa bolsa y por ende, es decir, si estamos haciendo aumentar esa bolsa, lo que estamos haciendo básicamente es, estamos haciendo crecer la ganancia. Entonces, básicamente, cuando eso pasa, ese flujo de ganancia a repartir entre quién, pues entre los dueños, lo que estamos haciendo es que crezca. Y eso va a darnos un estatus de empresa exitosa. ¿Ok? Si estuviéramos cotizando en la bolsa de valores, que crezca esa última línea de ganancia para repartirla entre los propietarios, ese crecimiento de esa última línea de ganancia lo que va a hacer es que eventualmente el valor de nuestra acción suba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos mostrando gestión, estamos mostrando buenas prácticas, estamos mostrando solidez financiera en la organización. Cuando todos esos ítems convergen, en lo que repercute es en un mayor valor de mi acción. Y sucede que a lo largo de esta charla pues hemos estado hablando acerca de lo que es el éxito empresarial, pero ¿cuáles son las empresas más exitosas? Y aquí entonces empiezan a salir varias cositas. Por ejemplo, digamos que el ranking de las empresas líderes en el mundo, y eso fue el año pasado, por valor de marca en millones de dólares, pues en valor de marca la más prestigiosa es Apple, ¿sí? Y mire lo que le lleva de diferencia a la segunda, ¿sí? Que es Google. Le sigue Microsoft, le sigue Amazon. Entonces, mire, las 5 primeras son empresas de tecnología, ¿sí? Son las más, son esas empresas que tienen un mayor valor de marca, ¿ok? Que alguien está queriendo entrar. Entonces, básicamente, ahí lo que nos está diciendo es, mire, hay un sector que se destaca por encima de todos, pero dentro de ese sector hay una empresa que es la líder en todo eso a nivel de marca, y es Apple, ¿ok? Entonces, ¿por qué Apple? Porque es que Apple tiene diversidad de productos, ¿sí? No solamente maneja portátiles, maneja también celulares, que pues basta ver cuando van a sacar una nueva versión del iPhone, pues las tremendas filas que se arman. Todo eso hace que esa sea una marca muy valorada por el cliente, una marca que realmente es reconocida en un mercado, ¿ok? Pero entonces, ¿será que el valor de marca es siempre el mismo? Pues digamos que no es siempre. Ah, bueno, aquí también digamos que tenemos empresas como McDonald's, pero mire la diferencia entre McDonald's versus Apple, ¿sí?
O sea, es casi 5 veces, no, como 4 veces el valor de lo que vale la marca de McDonald's. Y con Visa, Tencent, que es otra empresa, pero esta es China, Louis Vuitton, este es el hombre más rico del mundo a hoy. No me acuerdo cómo es que se llama, es un francés, pero es el dueño de todas estas marcas de moda francesa. Mastercard, Coca-Cola, Aramco, esta es y esta empresa es muy digna de mencionar desde el punto de vista en que esta es Saudi Aramco. Es una empresa saudí, o sea, es de Arabia, pero es como el Ecopetrol de Arabia. Obviamente un Ecopetrol con esteroides. Entonces es un Ecopetrol con todo el flujo de dinero del mundo, ¿sí? Pero que hizo, a pesar de que los jeques no son bobos. Yo siempre he dicho, los empresarios no son bobos. Y pues estos jeques muchísimo menos. Estos jeques saben que ese zumo de dinosaurio se les va a acabar en algún momento. Y ellos están ahorita como locos invirtiendo en cuanto negocio se les ocurra. Cuanto negocio les pinten, esa gente mete plata ahí. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hace Saudi Aramco? Como les digo, es una empresa del Estado. Y es que eso genera que en Arabia hay de todo. O sea, tienen tanta plata que la población no paga impuestos. Parta de ahí. Segundo, tienen muchos subsidios para la población, para el propio árabe, ¿sí? Tienen muchos subsidios y aparte de eso, digamos que la gente como que no está muy comprometida con seguir desarrollando ese negocio del petróleo. Entonces, la mayor cantidad de gente, usted se pone a mirar, y son personas que estudian lenguas y letras, y no estoy criticando esas carreras, estudian humanidades, estudian artes, danza, todo ese tipo de cosas que pues son chéveres, pero uno empieza a decir, bueno, si la empresa que nos está dando de comer es una empresa de ingeniería, es una empresa extractivista, pues yo lo que tengo que buscar es gente de ahí mismo, de mi propia población, que se forme para poder seguirlos contratando a ellos, que van a hacer una mano de obra mucho más barata, a tener que ir a buscarla en el exterior para que estas personas puedan venir y desarrollar la actividad acá en sitio, en Arabia, y eso me sale mucho más costoso. Entonces, esta empresa tiene eso, está dirigida por un norteamericano muy buen gerente y ha logrado sacar adelante esa empresa y le ha dado el vuelco de pies a cabeza. Y esos árabes hoy en día tienen más plata que cualquier otro momento histórico en su larga historia de vida como país. Entonces, ahí nos podemos quedar hablando de muchas de estas empresas, pero este es el ranking por valor de marca. Entonces les decía, ¿será que ese valor de marca va a ser siempre el mismo? Y ahí hay que mencionar que ese valor de marca, digamos que hace énfasis al valor presente de las ganancias que están relacionadas directamente con la reputación de la marca, ¿sí? Con esos temas, puede que sea una marca propia, ¿sí? O puede que sea una marca que está controlando, ¿sí? De otra organización, digamos que usted puede comprar los derechos de otra empresa. Entonces, al comprar esos derechos, usted se está beneficiando del buen nombre de esa empresa, si es que lo tiene, porque a veces también uno compra empresas malas o empresas no tan reconocidas o empresas que están próximas a quebrar, pues precisamente para luego las compra uno bien baratas para meterle toda la capacidad, todo el conocimiento y la experticia de muy buenos gerentes que saquen adelante esa empresa, la pongan a repuntar y luego la venden y ahí es en donde obtienen la ganancia. ¿Por qué obtienen ganancia en eso? Porque hicieron que el valor de su acción creciera. ¿Ok? ¿Y cómo se hace eso? Teniendo buenas prácticas empresariales, teniendo muy buenos productos, respaldando
a los clientes, ¿con qué lo respalda uno? Con garantías, ¿sí? Pero también con la calidad de los productos, etcétera, etcétera. Entonces, si bien digamos que todas esas metodologías están desarrolladas con el propósito de realizar una valoración de marcas, esas marcas esencialmente están tratando de identificar eso. Y digamos que como resultado, los valores de marca que aparecen en estos rankings pueden ser diferentes en función de la fuente que está generando el ranking. ¿Okay? Entonces, digamos que para empresas como Apple, digamos que Apple en este ranking pues se alza con la primera posición, ¿sí? La situación varía si se toma en cuenta eh, otro ranking que se haya hecho. Digamos que hay empresas financieras que se dedican a hacer esos rankings. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Brand Finance. Esa empresa, su metodología que utiliza difiere de pronto de la metodología de la empresa que hizo este ranking que les estoy mostrando. Entonces, depende de muchas cosas. Es un poco como también cuando hacen las encuestas de los presidentes. ¿Qué tan popular es? Pues depende a quién le pregunte, ¿sí? Ahora, esto, el tema de la estadística funciona. Eso es matemático, eso es exacto y tiende a ser muy acertado. Lo que pasa es que yo, cuando hago la encuesta, yo puedo enfocarme en un público específico, ¿sí? Y con base en ese público específico saco mis estadísticas y eso se me puede tergiversar. Entonces, el éxito de una estadística está básicamente mm, en tener muestras de muchos tipos de población y eso es lo que le va a enriquecer realmente esa estadística y le va a generar unos rankings muchos más acertados. ¿Ok? Entonces, digamos que hay muchas, como les digo acá, pues estas son básicamente las 5 primeras son empresas de tecnología, ¿sí? Que han logrado mantenerse en el mercado y desde hace muchísimo tiempo. ¿Ok? Miremos otro. Aquí está es otro ranking, pero aquí ya son las empresas con más ingresos del mundo. ¿Ok? Empresas con los mayores ingresos a nivel mundial. Entonces, mire que aquí cambia. Aquí ya por ningún lado me aparece Apple. Ah, bueno, aquí aparece. Una cosa es el buen nombre, el prestigio que tiene una empresa, pero otra es realmente lo que está moviendo. Entonces aquí en este caso, miren que aparece primero Walmart en este ranking. Walmart es la empresa que más vende en el mundo, ¿sí? Ahí nos dice que tiene unos ingresos de más o menos 611.000 millones de dólares. Eso es un mundo de plata, ¿sí? Pues digamos que gracias a que vende tanto, a que tiene eh, puntos en muchas ciudades de Estados Unidos y además incursiona en otros mercados a nivel mundial. Entonces se mueve muchísimo ese tipo de productos. Aunque hay que ver también que este tipo de negocios, Walmart, eh, por ser un tipo de negocio de ventas al minorista, su margen de ganancia es muy pequeño. ¿Ok? Usted mira un home center con toda la cantidad de productos que vende, ellos para poder mover todos esos inventarios tienen que en muchas ocasiones hacer promociones, disminuir precios, armar combos, etcétera, etcétera, y eso les reduce el margen de ganancia. No es que no ganen, pero digamos que son márgenes de ganancia entre el 3 y el 5%. Entonces, eh, y uno dirá, bueno, pero ¿será que vale la pena hacer toda esa gimnasia para ganarme un 3 o un 5%? Pues mire Walmart, ¿sí? Este lo hace y lo hace muy bien. ¿Y a qué, cómo ha logrado incrementar sus ventas? Gracias a todo el comercio electrónico. ¿Ok? Entonces, porque logró descubrir que en el comercio electrónico hay un gran mercado por descubrir, hay un gran mercado por, digamos que, alcanzar y poderle llegar a más personas, no solamente de América o de Europa, sino también de África, gracias a los envíos y todo este tema de la globalización. Cuéntame, Beatriz. Hola.
Bueno, creo que de pronto fue un error. Y mire que el que sigue ahí pues es Saudi Aramco, que ya hablamos de él, pero le sigue Amazon, pero con su línea de e-commerce. Entonces, también Amazon, lo que pasa es que Amazon tiene otra línea de negocio, ¿sí? Otro modelo de negocio. Amazon también es minorista, por ende su margen de utilidad es muy bajo, pero ellos también, digamos que mueven sus productos de otra manera, se encargan de tener sitios de ellos mismos en países y eso hace que se reduzcan los costos de envío y hace mucho más atractivo el que personas de otros países traigan productos a través, utilizando ese gran canal de ventas que es Amazon. ¿Okay? Ya de ahí para adelante, entonces viene, por ejemplo, esta Vitol, que es petróleo y gas, Petrochina, esta también es China, de petróleo y gas, esta ya es de energía y petróleo y gas. Mire que en este ranking es, si bien es cierto, no está en el primer lugar, pero lo dominan empresas extractivistas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 empresas metidas en este ranking solo de petróleo y gas. Hay una de energía que casi que la puede uno meter ahí dentro de la misma colada y ya el resto es una de tecnología, una de e-commerce y otra de minorista. Entonces, pero básicamente aquí la estamos viendo desde ingreso. Entonces hemos visto dos rankings, el de valor de marca y el de prestigio y el de los ingresos. ¿Ok? Este es, voy a borrar acá, las empresas más rentables del mundo. O sea, empresas que cotizan en bolsa con más ganancias a nivel mundial. Esto fue en el año 2022. La que más cotizó fue Saudi Aramco. Por lo que les decía, su buena gestión, la forma en la que, y pues para nada es un secreto, Arabia es uno de los países que logra, ¿cómo se dice? Monopolizar el mercado del petróleo y el gas. Entonces, digamos que eso le da cierta ventaja. Luego le sigue como con más rentabilidad Apple, Microsoft, ExxonMobil, Alphabet, que es Google, ICBC, que es una empresa china, Industrial and Commercial Bank of China y China Construction Bank y Shell. ¿Okay? Entonces, estas fueron las empresas más rentables del mundo en su momento cuando se tomó esta foto. Ok, bueno, entonces eran esos ítems los que les quería mostrar. Rentabilidad, cambia el ranking completamente, desde ingresos, cambia completamente el ranking porque sale un nuevo jugador que nunca había salido en ningún ranking, que era Walmart. El resto, pues más o menos se han venido manteniendo y la empresa más reconocida por su valor de marca. Entonces, mire que son aspectos bien diferentes, son aspectos que nos hacen pensar pero ingresos y rentabilidad, y es que a veces tratamos de meter todo en una misma bolsa y ahí es en donde empezamos a cometer errores. Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar qué es el valor de marca, qué es la cantidad de ingresos de una empresa y qué es verdaderamente la rentabilidad de una organización y cómo se mide eso al interior de las empresas. Vamos a hablar acerca de, aquí les voy a dejar unas preguntas. Básicamente como para reflexionar, como para que las piensen y con esas arrancamos la próxima sesión. Preguntas como ¿cuáles? ¿Qué acciones hemos tomado hoy para que situaciones como las descritas anteriormente no ocurran? Todo lo que hemos hablado acerca de, bueno, yo doy mucho crédito. ¿Cómo evito dar crédito en época de crisis? ¿Sí? Que eso lo chévere, ese es el verdadero reto. En época de crisis, ¿uno cómo hace para decirle al cliente, uy, hermano, no me puedo dar crédito, o máximo le doy 30 días? Más de ahí no me pida porque no tengo cómo. Entonces, ¿cómo manejamos esa situación? Segundo, ¿cómo y con quiénes estamos haciendo negocios? ¿Sí? ¿Cómo analizan ustedes a sus posibles clientes? ¿Les piden información de más?
o simplemente es un salto de fe, ¿sí? Les van dando créditos sin examinar el cliente, sin ahondar más en información para conocer a ese cliente. Tercero, ¿cómo damos certidumbre a nuestra planeación y mitigamos los riesgos? ¿Hay alguna metodología que nos permita hacer esto? ¿Será que existe ya algunos planes, bueno, valga la redundancia otra vez, otra metodología que me permita a mí implementar buenas prácticas al interior de la organización para minimizar ese tipo de riesgos que tengo en la organización? Pero antes de eso, ¿tengo yo realmente claro cómo identificar, categorizar y gestionar los riesgos en el interior de mi organización? ¿Tengo eso claro? ¿Lo estoy aplicando? ¿O simplemente esto es un tema en el que hay un área ya que es la que se encarga de hacer ese tipo de cosas? Me dicen simplemente venda, que yo después cobro, y con base en qué, cómo están cobrando, cuál es el criterio, cómo está nuestra cartera, ¿está creciendo desbordadamente o es un crecimiento controlado? ¿Sabemos a quiénes le estamos dando crédito? ¿Sabemos a quiénes no le podemos dar crédito? Y por último, ¿cómo aplicar la meta de administración financiera a mi compañía? ¿Sí? ¿Cómo hago para que siempre pueda contar con capital de trabajo? Porque eso es lo verdaderamente importante. Para yo poder tener capital de trabajo, yo tengo que tener liquidez. Si no tengo liquidez, no voy a tener capital de trabajo. ¿Por qué? Porque es que a usted no le van a dar las mismas condiciones que usted le está dando a sus clientes. Posiblemente a usted lo apretan más, ¿sí? Porque es que ellos sí saben lo que es el capital de trabajo. Y ellos dicen, no, aquí a nadie le damos crédito, o a nadie le damos crédito más allá de 30 días. Y lo tenemos ahí marchando y le estamos cobrando a diario. Y tengo un mapa de riesgos que me indica cuando el cliente se me está poniendo crítico y le hago más presión y más gestión y recupero esa plata. ¿Ok? Entonces, eso hay que aplicarlo. Entonces, les dejo esas 4 preguntitas. Los que me respondan esas preguntas les voy mejorando la nota. Aquí a Diana y a Viviana les he subido punticos en la nota del examen. Entonces, pues vuelvo y digo, estoy modificando las notas. Pero aquellos que me participen y me indiquen cómo responder estas 4 preguntas, pues también les voy a ir mejorando la nota del examen. ¿Listo? Profe, perdón, Viviana o Beatriz, no me vayan, Ay, a perdón, confundir. Beatriz. Perdón. Sí. Gracias por Que la necesito aclaración. mejorar la nota del examen. Estuve a Pero, punto ahí de bajarme. no, pero ahí vas bien. Ahí han hecho punticos, entonces tranquilas que ahí siguen mejorando esas notas. No se preocupen por eso. Gracias, profe. Oh, ustedes. Entonces, hagamos una cosita. Dejemos acá. Vayan y se me toman un tintico y arrancamos ya con consultoría a las 8 en punto. ¿Les parece? Listo, profe. Listo, profe. Listo, Muy profe. bien, muy bien. ¿Perdona? Gracias, profe. En consultoría No, de harto porque necesito subir más la nota porque ahí sí me fue mal en el examen. fresca, aquí a nadie les va mal. ¿Cómo se atreven a decir que les va mal cuando yo los estoy aquí apoyando? Mentiras. No se preocupen por eso. Ahí hacemos algo y vamos mejorando esas notas. Sí, quiero recordar de nuevo, porfa, invité a Esperanza Díaz, invité a Dora Liliana Betancourt, invité a Estefanía González, invité también a Juliet del Rosario Valencia para que nos veamos mañana. Sábado 6 de la tarde les mando un correo, les mando el enlace. Si se quieren conectar, no es obligatorio. Si se quieren conectar para mejorar un poco más la nota porque no les fue muy bien, lo hacemos ahí un rescate. Solo para ellos que les fue muy mal. Las otras personas tienen opción en mejorar la nota respondiéndome estas preguntas, participando en clase y se van a dar cuenta que vamos mejorando esas noticas ahí de una manera muy chévere y tranquila. ¿Ok? Bueno, los suelto, váyanse, me toman un tintico y nos vemos a las 8 en punto en consultoría. ¿Ok? Gracias, profe.
No, a ustedes, muchas gracias. Ok. Gracias, profe. No, a ti, Edilia.